Antonio Gaudí no concebía los edificios como objetos, los entendía como seres vivos. Cada línea, cada curva, cada sombra, debían tener una función semejante a la de un órgano, una membrana o un hueso. En su pensamiento, la arquitectura no era una acumulación de formas, sino una prolongación de la naturaleza. Un árbol y una columna compartían el mismo principio: crecer desde dentro, sostener con equilibrio, respirar con luz. A finales del siglo XIX, cuando el acero y el vidrio empezaban a definir la modernidad, Gaudí eligió otro camino. Mientras la arquitectura europea se entregaba a la idea del progreso técnico, él miraba hacia la biología, hacia el orden secreto de las cosas vivas. En un tiempo de líneas rectas, Gaudí defendía la curva, no por rebeldía, sino porque la recta, decía, pertenece al hombre, mientras que la curva pertenece a Dios. Su obra es la consecuencia de esa convicción, una búsqueda de armonía que no excluye la complejidad, un equilibrio entre lo natural y lo sagrado. Nacido en Reus en 1852, creció observando el trabajo artesanal del metal y del fuego. De su padre, calderero, aprendió que la forma no se impone, se obtiene moldeando la materia con paciencia. Ese principio lo acompañó siempre. Para Gaudí, diseñar era escuchar. No partía de planos rígidos, sino de intuiciones que se concretaban a través del contacto con los materiales. El taller era su laboratorio y la maqueta, su modo de pensar. La arquitectura debía surgir del diálogo con la realidad física, no de la abstracción. Barcelona fue su escenario y su interlocutora. A finales del siglo XIX, la ciudad crecía con la energía industrial y la ambición burguesa. El Eixample se expandía con geometría perfecta, pero Gaudí veía en ese orden una oportunidad: introducir en la cuadrícula la respiración de la naturaleza. Sus edificios no contradicen la ciudad, la transforman. La piedra se curva, el hierro se abre como un tallo, el color invade los muros. El resultado es un paisaje urbano donde la técnica se humaniza y la materia adquiere alma. El pensamiento de Gaudí une tres planos: el material, el simbólico y el espiritual. Su fe no era ornamental, sino estructural. No decoraba los templos con símbolos religiosos, los convertía en símbolos en sí mismos. La luz se vuelve metáfora de lo divino. Las columnas imitan árboles que sostienen un cielo de piedra, y cada proporción responde a una lógica natural que él consideraba también una lógica de Dios. En su arquitectura todo respira: la materia, el tiempo, la fe. Gaudí entendía el espacio como un cuerpo que late, una forma en constante adaptación. Sus edificios parecen estar vivos porque fueron concebidos con el ritmo de la vida misma. El viento, la gravedad, la luz y el paso del día forman parte del diseño. La arquitectura deja de ser refugio para convertirse en organismo, en un sistema abierto donde la belleza no se impone, sino que acontece. Mirar una obra de Gaudí es presenciar el instante en el que la materia deja de ser piedra y se convierte en gesto. Ese es su verdadero legado: haber mostrado que la forma, cuando nace del respeto por la naturaleza y por el tiempo, no se congela en monumento, respira. A finales del siglo XIX, Barcelona era una ciudad que quería reinventarse. El derribo de las murallas había abierto un espacio de expansión y esperanza. El plan del Eixample, diseñado por Ildefons Cerdà, proponía una retícula perfecta: calles amplias, manzanas idénticas, una cuadrícula racional que prometía orden y progreso. Era el rostro urbano de una sociedad que creía en la ciencia, en la industria y en el futuro. Pero bajo esa geometría latía una tensión. Cataluña vivía un despertar cultural y político que buscaba afirmar su identidad frente al centralismo español. El modernismo catalán no fue solo una corriente estética, fue una declaración de independencia simbólica. Arquitectos, pintores y escritores querían demostrar que la modernidad podía tener un acento propio. Gaudí surgió en medio de esa efervescencia, pero su mirada fue más radical que la de sus contemporáneos. No se limitó a decorar la nueva Barcelona, quiso dotarla de alma. Su primera generación de clientes provenía de la burguesía industrial, hombres que habían hecho fortuna con fábricas, ferrocarriles y comercio. Buscaban mostrar su éxito encargando edificios que reflejaran poder y refinamiento. Gaudí aceptó esos encargos, pero los transformó en otra cosa. Cada casa se convirtió en un experimento técnico y simbólico, un laboratorio donde la artesanía dialogaba con la ingeniería y donde la forma respondía tanto a la función como a la fe. Barcelona se volvió su campo de pruebas. En las obras de Gaudí, la piedra y el hierro parecen absorber el carácter de la ciudad, su luminosidad, su ritmo, su mezcla de rigor y exceso. Los balcones ondulan como olas del Mediterráneo, las fachadas respiran como si imitaran el viento que baja del Tibidabo.
En su arquitectura, la ciudad se reinterpreta a sí misma. Gaudí no pretendía escapar de Barcelona, la reconstruía desde dentro. Mientras otros arquitectos seguían el patrón académico, él entendía que la nueva capital catalana no necesitaba copiar a París o a Viena, sino encontrar su propia voz. Y en esa búsqueda, transformó su oficio en un acto de pertenencia. La ciudad no fue su escenario, sino su materia prima. Barcelona le dio forma a Gaudí, y Gaudí, a cambio, le dio rostro a Barcelona. Antonio Gaudí no solo construyó edificios, construyó una identidad. Su obra, levantada piedra por piedra en el corazón de Barcelona, acabó por confundirse con la imagen misma de la ciudad. Hoy hablar de Gaudí es hablar de Cataluña, pero en su tiempo ese vínculo fue un gesto de afirmación más que de consagración. El modernismo catalán nació del deseo de expresar una diferencia. En una España centralizada y conservadora, Cataluña estaba buscando una voz propia, moderna, orgullosa de su lengua, su industria y su arte. El modernismo fue su gramática visual, una mezcla de tradición artesanal, espiritualidad y progreso técnico. Gaudí encarnó ese espíritu con una intensidad singular. Mientras otros arquitectos miraban a Francia o Austria, él miró hacia la tierra, hacia las raíces culturales y religiosas que daban sentido a su entorno. Su arquitectura no se entiende sin la materia catalana. Usó piedra del Montjuïc, cerámica tradicional, hierro trabajado por artesanos de la región. Cada obra es también un mapa de oficios. Herreros, vidrieros, mosaístas, carpinteros, Gaudí los integró como parte del proceso creativo, borrando la jerarquía entre arte y trabajo manual. Esa atención al detalle, a lo cotidiano, es también una forma de pertenencia. Hacer de la técnica una expresión del alma colectiva. Con el tiempo su figura superó el ámbito artístico. La Barcelona que le ayudó a moldear se convirtió en símbolo de Cataluña y Gaudí en su rostro más visible. Sus edificios son hoy lugares de peregrinación cultural, pero también de identidad compartida. No representan solo el genio individual, sino una forma de entender el mundo, austera y exuberante, racional y mística, moderna y ancestral. Esa tensión entre universalidad y raíz explica por qué su obra sigue viva. Gaudí logró lo que pocos artistas consiguen, que su lenguaje local alcanzara una dimensión universal sin perder autenticidad. La suya no fue una arquitectura de exhibición, sino de pertenencia. Cada arco, cada mosaico, cada torre son una afirmación silenciosa de identidad. Una Cataluña que no se impone, sino que se eleva. Para Gaudí la naturaleza no era un modelo que copiar, sino un principio que comprender. No lo observaba como decorador, sino como ingeniero. Veía en el mundo vegetal y animal un sistema de leyes estructurales que podían aplicarse a la arquitectura. El equilibrio entre peso y flexibilidad, la economía del material, la búsqueda de estabilidad a través de la curva. Originalidad, decía, significa volver al origen. Y su origen estaba en la lógica de la vida. Desde joven se interesó por la geometría natural. Estudiaba con paciencia las formas de las conchas, los árboles, las montañas. Descubrió que la naturaleza jamás dibuja líneas rectas. Cada forma nace de una fuerza que la empuja o la sostiene. A partir de esa observación desarrolló una teoría del equilibrio basada en la curva catenaria, la forma que adopta una cadena suspendida al caer bajo su propio peso, que aplicó a bóvedas y arcos para lograr estructuras más ligeras pero más resistentes. Lo que para otros era ornamentación, para él era cálculo. En su taller, Gaudí colgaba cuerdas y pesos para estudiar cómo la gravedad distribuía las tensiones. Invertía luego esas maquetas y encontraba en ellas el modelo perfecto de estabilidad. Así, su método unía intuición y ciencia, oración y matemática. No partía de una idea abstracta, sino de una forma que debía nacer literalmente de la tierra. También se inspiró en la anatomía. Las columnas de la Sagrada Familia recuerdan troncos que se ramifican, las bóvedas, costillas que se expanden. Su arquitectura parece moverse con la misma lógica que un cuerpo. Cada parte sostiene las demás. Cada curva responde a una necesidad vital. Nada está ahí para decorar. Todo tiene función, sentido y vida. Esa concepción lo alejaba de la estética ornamental del modernismo. Mientras otros buscaban embellecer la superficie, Gaudí trabajaba desde el interior. En sus obras la belleza surge como consecuencia del equilibrio, no como adorno. Por eso su arquitectura parece inevitable, no impuesta, sino descubierta. Cada línea responde a una ley natural, y en esa fidelidad a la materia Gaudí encontró su lenguaje. En Antonio Gaudí la fe no era un tema, era un sistema constructivo. No decoraba iglesias con símbolos religiosos, las edificaba a partir de ellos. Para él, creer y construir eran acciones inseparables. La arquitectura debía ser oración hecha materia,
una forma de traducir lo invisible en la estructura. Gaudí no predicaba con palabras, sino con proporciones. Sus templos no se orientan solo según el sol, sino según la liturgia. Cada ventana, cada ángulo, cada columna están pensadas para guiar la mirada hacia lo alto. Su geometría no responde al capricho del diseño, sino al propósito de la contemplación. El espacio sagrado no debía impresionar, debía elevar. En la Sagrada Familia, su obra más ambiciosa y su testamento espiritual, esa idea alcanza su forma definitiva. El templo no se construye como un monumento, sino como una creación viva, una catedral que crece con el tiempo como un bosque de piedra. Las columnas se ramifican, los techos se abren como hojas, la luz se filtra con una precisión casi litúrgica. Gaudí no imita la naturaleza, la redime, convierte sus leyes físicas en símbolos de lo divino. Su fe no era dogmática, sino estructural. Veía en la naturaleza la huella de un orden superior y en el cálculo la posibilidad de servirlo. Por eso decía que su cliente no tenía prisa. Se refería a Dios, que no mide el tiempo como los hombres. En esa frase se resume su relación con la eternidad, la lentitud como virtud espiritual. Con los años Gaudí se retiró del bullicio de la ciudad. Vivía casi como un monje en el taller del templo, durmiendo entre planos y materiales. Su cuerpo se volvió parte del edificio, como si su propia vida fuera una extensión de la obra. Cuando murió en 1926 atropellado por un tranvía, vestía con tal modestia que fue confundido con un mendigo. Solo después, al reconocerlo, la ciudad comprendió que había perdido algo más que un arquitecto. Había perdido a su místico. En Gaudí, la arquitectura y la fe no se cruzan, se funden. La piedra se vuelve plegaria y el edificio, un acto de devoción. Cada muro parece decir sin palabras lo que él siempre creyó, que construir también es rezar. Gaudí concebía la arquitectura como un organismo que respira. Sus edificios no son estructuras inmóviles, sino cuerpos que vibran, que parecen moverse con la luz y el aire. Esa vitalidad no es metáfora, surge de su forma de entender la materia. Para él, la piedra tenía una memoria, la luz un peso y el color una temperatura. Todo elemento era parte de una vida interior que debía hacerse visible. En su obra, la materia no se oculta bajo el ornamento, se revela. Las superficies muestran el rastro del trabajo manual, las irregularidades del tiempo, las huellas del esfuerzo humano. Gaudí desconfiaba de la perfección geométrica porque la consideraba inerte. Prefería la imperfección viva de lo natural, donde cada curva responde a una necesidad, no a una norma. En la casa Batlló, el muro se ondula como si respirara y las ventanas parecen ojos que cambian de expresión según la luz. En la Pedrera, las fachadas se comportan como un oleaje de piedra, suspendido en el instante justo antes de romper. La luz es su materia más sagrada. No la utiliza para iluminar, sino para construir. En el interior de la Sagrada Familia, la luz atraviesa los vitrales con una gradación calculada. Los tonos fríos al norte, los cálidos al sur, para que el día se convierta en una liturgia cromática. A medida que el sol avanza, el templo cambia de estado, como si el tiempo fuera también un material de diseño. La arquitectura se convierte en un reloj de oración. El color, tan importante en su estética, no es adorno, sino vibración. La cerámica, el mosaico y el vidrio no cubren, respiran. En ellos la materia refleja la luz como si respondiera a una energía interior. Gaudí logra así lo que parecía imposible, que la piedra parezca viva, que la estructura tenga alma. En sus edificios el visitante no entra, participa, camina dentro de un cuerpo que lo envuelve, que lo transforma en parte del sistema. El espacio deja de ser un contenedor para convertirse en experiencia. La arquitectura no solo se mira, se siente, se habita, se oye. En Gaudí, cada edificio es un cuerpo que respira, y en su respiración, el mundo parece cobrar sentido. La Sagrada Familia no es solo un templo, es una conversación con el tiempo. Cuando Gaudí asumió su construcción en 1883, sabía que no viviría para verla terminada. Y sin embargo no lo consideraba una tragedia. Decía de nuevo que su cliente, Dios, no tenía prisa. Esa frase, tantas veces repetida, resume su relación con la eternidad. El tiempo no es un obstáculo, sino un colaborador. En la arquitectura de Gaudí lo inacabado no es una falta, es una condición natural. Así como un organismo crece y se adapta, sus edificios parecen diseñados para evolucionar más allá de su creador. En la Sagrada Familia, cada generación de constructores continúa el trabajo anterior, como si el edificio tuviera su pulso propio, una biografía colectiva. El tiempo se convierte en material de construcción. Gaudí imaginó el templo como una síntesis total de la creación. Cada torre,
Cada fachada, cada escultura debían representar un aspecto de la historia sagrada. Pero más allá del simbolismo religioso, su verdadero milagro es técnico y es humano. Una estructura que combina precisión matemática y libertad artesanal. Nada en ella está completamente cerrado. Todo permanece en tránsito. La obra vive en la tensión entre lo hecho y lo que aún falta, entre la piedra y la idea. Durante sus últimos años, Gaudí dejó de proyectar el futuro. Se dedicó a observar el avance de la obra como si asistiera al crecimiento de un ser vivo. Veía en cada bloque un gesto de continuidad, una plegaria en piedra que otros completarían. Su papel se volvió el de un jardinero más que el de un arquitecto. Sembrar para que otros construyeran. Hoy la Sagrada Familia sigue erigiéndose sobre esa misma paciencia. Los visitantes la contemplan como una catedral del porvenir, pero en realidad es un monumento al proceso, al valor de la espera. Gaudí entendió antes que nadie que una obra viva nunca termina. La perfección para él no estaba en concluir, sino en persistir. Por eso su templo no es ruina ni es proyecto, es tiempo encarnado. Un edificio que mientras crece, recuerda que todo lo eterno se construye despacio. Gaudí trabajaba como si la materia fuera un lenguaje sagrado. No concebía el cálculo y la fe como opuestos, sino como dos formas de aproximarse al mismo misterio, el orden del mundo. Decía que el arquitecto debía ser un colaborador de la naturaleza, no su imitador, y en esa frase se esconde su método, escuchar la lógica de la materia para revelar en ella una ley espiritual. Él no delegaba el trabajo en ingenieros, lo ejecutaba con artesanos. Su relación con los materiales era directa, tocaba la piedra, moldeaba el yeso, corregía proporciones con la mano. El arquitecto se volvía artesano y el taller una extensión del cuerpo. Ese contacto físico con la materia le daba a su arquitectura un pulso orgánico imposible de reproducir con planos. Pero su técnica no era primitiva, era visionaria. Anticipó soluciones que la ingeniería del siglo XX solo confirmaría décadas después. Sus estructuras parabólicas, sus estudios de ventilación natural, su uso de materiales reciclados o modulares revelan una comprensión adelantada de la sostenibilidad. La espiritualidad en su caso no era fuga del mundo, sino una forma de precisión. Gaudí entendía que el verdadero milagro no era desafiar la gravedad, sino convivir con ella. Sus edificios no buscan imponerse al entorno, sino dialogar con él. Por eso sus torres no son verticales perfectas, se curvan, se inclinan, respiran. Ese equilibrio es su forma de fe. En esa fusión entre lo técnico y lo divino, Gaudí alcanzó algo más que una estética, alcanzó una ética. Cada solución constructiva era una afirmación moral, una demostración de que la belleza no se opone a la verdad. Barcelona hizo Gaudí, pero durante mucho tiempo no supo qué hacer con él. Su obra crecía entre la fascinación y el desconcierto. Mientras la burguesía catalana buscaba un modernismo elegante y reconocible, Gaudí ofrecía algo que desbordaba cualquier estilo, una arquitectura que no podía clasificarse. Era demasiado religiosa para los progresistas, demasiado experimental para los conservadores, demasiado libre en todo caso, para encajar en una época que empezaba a valorar más la uniformidad que la invención. Sus primeros mecenas, como Eusebio Higuel o Joseph Batlló, creyeron encargarle casas, recibieron organismos a cambio. Los interiores se ondulaban, las fachadas parecían vivas y el color se comportaba como una sustancia en movimiento. Eran construcciones que desafiaban la lógica del confort burgués. Algunos las consideraron excentricidades, otros excesos. Pocos entendieron que detrás de cada curva había una estructura calculada, una ley natural convertida en forma. Con el tiempo su aislamiento se volvió casi total. El éxito de los primeros años dio paso a la incomprensión. Gaudí, cada vez más introspectivo, redujo. Con el tiempo, su aislamiento se volvió casi total. El éxito de los primeros años dio paso a la incomprensión. Gaudí, cada vez más introspectivo, redujo su círculo social, rechazó encargos y se consagró por completo a la Sagrada Familia. La ciudad seguía expandiéndose en líneas rectas, mientras él seguía construyendo curvas. Esa distancia no fue solo estética, fue existencial. Barcelona avanzaba hacia la modernidad, Gaudí hacia lo eterno. Sin embargo, incluso en su aparente soledad, su obra nunca dejó de dialogar con la ciudad. Las torres de la Sagrada Familia emergían como raíces invertidas del propio suelo catalán. Su arquitectura se volvió una presencia constante, un recordatorio de que la verdadera innovación no siempre coincide con el gusto de su tiempo. Gaudí no buscó reconocimiento, buscó coherencia. Y con el paso de los años, esa coherencia terminó convirtiéndose en admiración. Antes de levantar templos, Gaudí aprendió a construir refugios. En sus casas, la vida cotidiana se convierte en una forma de arte.
Cada muro, cada escalera, cada ventana parecen tener conciencia de su función, como si el edificio respondiera al movimiento de quien lo habita. En la arquitectura doméstica, Gaudí ensayó las ideas que más tarde llevaría a la monumentalidad: la curva como estructura, la luz como materia, la naturaleza como principio. La Casa Batlló resume ese espíritu. Encargada por una familia burguesa, se transformó en un organismo fantástico. La fachada parece hecha de agua y hueso, balcones que recuerdan mandíbulas, columnas que se curvan como vértebras, vidrieras que filtran la luz con precisión de escamas. El interior respira, no hay rincones muertos. Las paredes se ondulan, las escaleras fluyen, el aire circula sin interrupción. Todo está pensado para que la casa tenga ritmo propio. Gaudí no diseña espacios, diseña movimientos. En la Casa Milá, conocida como La Pedrera, esa idea se hace tectónica. El edificio no imita la naturaleza, la continúa. Las líneas ondulantes de la fachada parecen esculpidas por el viento y las terrazas se comportan como un relieve geológico. Es estático, todo parece erosionarse y renacer a la misma vez. En la azotea, las chimeneas se alzan como figuras guardianas, esculturas funcionales, máquinas poéticas. Gaudí logra allí lo que pocos arquitectos han conseguido: que la utilidad adquiera una forma mítica. El Parc Güell amplía esa lógica a escala urbana. Pensado como una ciudad jardín, fue su intento de reconciliar naturaleza y civilización. Los senderos serpentean como raíces, los bancos se adaptan al cuerpo humano, las columnas simulan árboles. Es un paisaje diseñado para convivir, no para dominar. En él, la arquitectura deja de imponer límites, invita a fluir. En estas obras, Gaudí convierte el espacio doméstico y público en un laboratorio donde ensaya la posibilidad de una arquitectura viva. No hay división entre arte y función, belleza y utilidad. Y en esa cercanía, la arquitectura se vuelve algo más que un refugio, se vuelve compañía. Pocas obras dialogan con la eternidad sin temerla. La de Gaudí lo hace con humildad, como si el tiempo fuera un material más, moldeable, paciente, inevitable. Cada piedra de la Sagrada Familia, cada curva de la Casa Batlló, cada mosaico del Parc Güell parece aceptar el paso de los años como parte de su respiración. Nada en su mundo es definitivo, todo está en proceso. Gaudí entendió que la verdadera duración no se mide en siglos, sino en coherencia. Mientras su época exaltaba la velocidad del progreso, él eligió la lentitud del oficio. Cada forma debía madurar como una semilla, crecer desde dentro, encontrar su equilibrio antes de mostrarse. Esa fe en el ritmo natural lo convirtió en un extraño dentro de la modernidad, pero también en su crítico más lúcido. Su ciencia no era fría, sino moral, un modo de construir con responsabilidad, de hacer del cálculo una forma de devoción. Barcelona se transformó a su alrededor y con el tiempo aprendió a mirarse en sus obras. Hoy la ciudad se reconoce en sus fachadas ondulantes, en sus torres verticales, en esa mezcla de rigor y fantasía que define su perfil. Gaudí no solo diseñó edificios, dio forma a un carácter. Su arquitectura enseñó a los barceloneses y por extensión a toda Cataluña que la identidad no se preserva copiando el pasado, sino transformándolo con fidelidad. Esa tensión entre raíz y futuro sigue latiendo en la ciudad como un eco de su pensamiento. Hoy, casi un siglo después de su muerte, la Sagrada Familia continúa elevándose al cielo con la misma lentitud con la que crecen los árboles. Y en esa demora está su enseñanza. Gaudí nos recordó que la grandeza no se mide por la velocidad del resultado, sino por la pureza de la intención. Sus edificios no son ruinas ni monumentos, son seres vivos que siguen respirando. Su arquitectura no se impone, se entrega. No domina la naturaleza, la continúa. Y en esa continuidad reside su eternidad. Porque al final, Gaudí no construyó templos, construyó tiempo. Gracias.